Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Un abogado contra la demagogia. Y bueno, como supongo que sabréis, ahora mismo todas las comunidades autónomas han dictado una serie de órdenes por las cuales se lleva a cabo el acuerdo al que se llegó con el gobierno de España y que suponían una serie de medidas que se iban a imponer sobre los ciudadanos. Y ello en base a la pandemia, la crisis sanitaria que se ha provocado por el COVID-19. Yo al principio, menosprecié este problema, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, se ha dictado en el País Vasco la orden del 19 de agosto de 2020 de la consejera de Salud, por la que se modifica el anexo de la orden 18 de junio de 2020. Os dejo abajo el enlace. Y bueno, pues aquí se recogen una serie de medidas que, que son prácticamente muy similares en otras comunidades autónomas o quizá diferentes, vete a saber, dependerá de lo que se le ocurra al presidente de la comunidad autónoma de turno, ¿no? Pero bueno, he menospreciado el problema y tengo que pedir disculpas. Os dejo abajo el enlace al Ministerio de Sanidad donde se recogen las cifras de esta semana sobre el COVID-19. Y en el País Vasco tengo que deciros, y os lo dejo abajo, y no tengo más remedio que reconocerlo, y lo digo con dolor, que ha habido un ingresado. En los últimos 7 días ha ingresado una persona por COVID-19. Es verdad que ha habido 0 fallecidos y 0 personas ingresadas en la UCI en 7 días, pero ha habido un ingresado. Y bueno, pues yo lo menosprecié, no me di cuenta de que había una persona a la cual iban a ingresar por el COVID-19. Entonces, bueno, es lógico que restrinjan todas las libertades y derechos de los ciudadanos en base a esa persona que ha sido ingresada por COVID-19 en los hospitales del País Vasco. Vale, esto era una ironía, pero ¿os podéis creer que habiendo una sola persona ingresada en 7 días en los hospitales del País Vasco, una persona, con 0 personas ingresadas en los últimos 7 días en la UCI y con 0 personas fallecidas, se haya dictado una orden que restringe nuestros derechos y libertades, que además atribuye el poder total, arrogado y omnímodo al Lehendakari del País Vasco para que tenga todas las competencias? ¿Os lo podéis creer? Con una persona ingresada, arruinando la hostelería del País Vasco, arruinando la hostelería. Os dejo los enlaces tanto al Ministerio de Sanidad como a Osakidecha. Osakidecha, vale, no es un nombre japonés, por lo que no sois de aquí, no, Osakidecha, no, eso no es. Simplemente Osakidecha es el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Y os dejo abajo las cifras. Mi padre me preguntaba esta tarde, oye, pues si ya no pone los números de muertos, pero ¿cómo es esto? Porque le estaba explicando esto y él no lo entendía, porque él tiene miedo como las personas mayores. Y entonces digo, es que no ponen las cifras de muertos porque ya no hay muertos. En la última semana no ha habido ningún fallecido, ha habido un solo ingresado. Y esto justifica una orden por la cual se impone un estado de emergencia en Euskadi por la que pueden limitar absolutamente todos nuestros derechos y libertades constitucionalmente reconocidos. Y esto lo he recurrido, sí, lo he recurrido. Os dejo abajo también el enlace al recurso. Se presenta mañana por la mañana y pido medidas cautelares. Las medidas cautelares son que se deje sin efecto esta orden y esta restricción absurda de nuestros derechos y libertades para mayor gloria de los políticos y del señor Lehendakari, el reyecillo de taifas que se quiere arrogar todas las potestades y capacidades, pero sin que tenga derecho a hacerlo, porque está vulnerando la propia ley de emergencias. Yo os explico un poco mis recursos. Dejo abajo el enlace, como os digo, para que si en otras comunidades autónomas otros abogados quieren hacerlo, lo hagan igualmente. Siempre dejo los recursos para que se copien y otros abogados lo hagan. Yo no puedo hacerlo para toda España. Yo sé, compañeros, que me lo pedís constantemente. Hazlo aquí, hazlo allí. Yo es que no doy, no puedo más. O sea, yo he tenido que estar varios días para preparar este recurso, porque aunque parezca sencillo, hay que estudiar bien la normativa. Y eso no lo puedo hacer en todos los sitios. Luego hay que ir a las medidas cautelares, luego hay que ir a los juicios. No puedo hacerlo para toda España. Lo hago aquí porque al final es donde yo vivo y lo hago por mí y por la gente que vive aquí, que no tiene por qué soportar esta absoluta restricción de derechos y libertades por parte de los políticos. Entonces yo digo en mi recurso al Tribunal Superior de Justicia que esto se ha dictado teniendo 0 fallecidos la última semana, 0 ingresados en UCI la última semana y 1 ingresado en planta en la última semana. Y esto tiene una fundamentación jurídica muy clara. El decreto legislativo 1/2017 del 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias, establece en su artículo 1 que la ley tiene por objeto ordenar y coordinar las actuaciones de las administraciones públicas en la prevención y gestión de emergencias. Y el artículo 29, que es por el cual se puede acceder al Plan de Protección Civil, establece que el Plan de Protección Civil de Euskadi es el instrumento organizativo general de respuesta a situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad.
y no hay ningún grave riesgo, catástrofe, ni mucho menos calamidad, cuando en una semana no ha fallecido una sola persona, no se ha ingresado ni a una sola persona en la UCI y solo hay una persona ingresada en planta por la enfermedad denominada COVID-19. Por tanto, esto deviene nulo y tiene que devenir nulo. No pueden los políticos restringir nuestros derechos y libertades en base a una enfermedad cuyas consecuencias ahora mismo son menores que las de otras enfermedades que normalmente suele haber y que tenemos como normales. Y sigo en el recurso. Entendemos que no habiendo ningún fallecido en los 7 días anteriores a dictar la orden, ni ningún ingresado en la UCI más, y tan solo una persona ingresada en planta, según los propios datos del Ministerio de Sanidad, esto en absoluto justifica una situación de emergencia, urgencia, ni catástrofe o calamidad. Y ello porque el artículo 17 de la Constitución, por ejemplo, nos reconoce el derecho a la libertad. Y para restringir un derecho como el derecho a la libertad tiene que ser por causas tasadas y reconocidas legalmente. Y esta orden del gobierno vasco no se justifica en base a ninguna norma jurídica en tanto en cuanto no se produce ningún tipo de catástrofe, emergencia o calamidad cuando solamente una persona ha sido ingresada por una enfermedad en toda una semana. Si les permitimos que hagan esto, lo que ocurre es que luego pueden confinar a la población, porque les da potestad este plan de protección civil para confinar a la población, porque lo dice así claramente el artículo 8.2, dice que se puede realizar el confinamiento de personas en sus domicilios en lugares seguros. Por poner un ejemplo, bueno, ya se han hecho también cierres de locales, del ocio nocturno, etcétera. Bueno, están arruinando a la población en base a nadie fallecido, a nadie en la UCI y a un ingresado. ¿Por qué? Porque estos políticos que tenemos en España son personas con unas ansias inmensas de poder, unas ansias inmensas de poder y un ego que no les cabe en la chaqueta y en el traje. Y como tienen tanto ego y tantas ansias de poder, con tal de mandar más, son capaces de hacer cualquier cosa, aunque sea arruinar el país, en este caso arruinar el País Vasco, pero da exactamente igual porque están haciendo lo mismo en toda España. Y aparte solicito medidas cautelares consistentes en la suspensión del acto impugnado, es decir, solicito como medida cautelar que todo esto ahora mismo quede suspendido. ¿Por qué? Pues porque el daño que se va a realizar en cuanto a los derechos y libertades de los ciudadanos y a la ruina económica que se va a producir no va a tener remedio después cuando haya sentencia. Esto va a ser irremediable. Entiendo que los jueces son el único bastión que nos queda frente a los políticos y la restricción de derechos y libertades. Desde aquí hago un llamamiento a la judicatura para que se levante en un acto de responsabilidad frente a estos políticos que cada vez están cogiendo más y más poder sin renunciar a ninguno de sus privilegios, a costa de los ciudadanos. Y los jueces y magistrados son ciudadanos como vosotros y como yo. Por eso necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos apoyen porque son el único poder, contrapoder al poder político, porque ya sabemos que el legislativo y el ejecutivo son el mismo, solamente nos queda el judicial. Bueno, compañeros, dejo abajo los enlaces a todo lo que os he dicho. Si queréis apoyar el canal, uniros al canal, porque bueno, yo estoy dedicando mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo, lo hago desinteresadamente, pero se agradece que apoyéis a través de uniros al canal o de Patreon o lo que queráis. Voy a seguir haciendo lo mismo, voy a hacer exactamente igual, me apoyéis o no, porque creo que tengo que hacerlo, se agradece el apoyo. Y bueno, pues si queréis que se haga en otros sitios, pues intentad contratar con abogados o abogados de otros sitios. Si queréis mi colaboración, yo lo voy a hacer, porque creo que esto deberíamos hacerlo en todos los lugares de España, recurrir todo constantemente, porque si no, nos van a comer todos nuestros derechos y libertades. Hay que recurrir sin cesar, porque estoy seguro de que muchos jueces, y lo sé, porque además lo sé, muchos jueces están con nosotros y son los únicos que pueden parar los pies a los políticos. Hoy en día no somos negacionistas, no negamos el virus existe, no somos negacionistas, simplemente creemos que es un virus y que no justifica en absoluto estas restricciones de derechos y libertades que están haciendo que España sea ahora mismo un lugar en el que es irrespirable vivir. Irrespirable y no por la mascarilla, irrespirable por el gran conflicto social que han creado, el miedo que han creado y todo por su irresponsabilidad que nos ha llevado a ser el peor país del mundo en gestión de la pandemia. El peor, porque somos el que más número de casos tiene ahora mismo en Europa, a pesar de que somos el que más restricciones de derechos y libertades tiene, y el peor del mundo en cuanto a crisis económica, en el que más ha caído el PIB de todo el santo mundo. Y eso son datos objetivos, Compartid el vídeo, compañeros, y vamos a recurrir hasta el final.